Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Estamos en el ascensor. Hoy no hay comida. Hoy marchamos. Hoy vamos de viaje. Ya os ponemos dónde. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ya estamos en ruta. Está el día espectacular. Y vamos hacia el oriente de Asturias. Si queréis conocer algo de aquella zona, seguirnos en el viaje, ¿vale? Mirad, hemos parado aquí, en un sitio medio de la carretera, solo para enseñaros esto. Mirad qué bonito. A ver si me atrevo a pasar, ¿eh? Porque este río, este puente, se mueve un poco y da como vértigo. ¿Veis cómo es el río? ¡Ay! No más no, hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Mirar, ¡ay, Dios! Mirar qué chulo. No sé si os lo creeréis, pero este puente se mueve un montón. ¡Ay, la hostia! Este es el río Sella, que es el río donde se hace el descenso internacional en el mes de agosto. Eso es. Que en esa época está este río que no se puede ni caminar, a tope de canoas. De palistas, mirar. Y mirar la montaña. Pero bueno, pues lo dicho, se mueve un montón. Mirar, ahí hay un patito. Y mirar. ¿Veis? Seguimos viaje. Pues aquí estamos. El punto de destino era este. Covadonga. Esto es la basílica. Bueno, os la enseñaré un poco más cerca si podemos, porque tuvimos un pequeño percance. Nos dio por venir hoy aquí. Dijimos, bueno, pues ala, cogemos los bártulos y venimos. Y resulta que está esto así porque hay una jura de bandera. En mi vida, de los años que llevamos viniendo a Covadonga, en la vida vimos tantísima gente. Bueno, me imagino que el día de Covadonga estará igual, pero como un día de Covadonga no venimos nunca, en mi vida vi tanta gente como hoy. Increíble. Así que tuvimos que dejar el coche ahí abajo y subir caminando. Ya os contaré, a ver qué pasa. Ahí está la cueva, aquí está la cascada y allí está la fuente de los 7 caños. Que dicen que si una chica bebe de los 7 caños, al año siguiente se casa, si ella quiere. Y como sabréis, y si no lo sabéis ya os lo digo yo, este es lugar de peregrinación. Mucha gente sube estas escaleras que yo estoy subiendo, pues o descalza o arrodillada. Por aquí se sube hasta la cueva y entonces pues bueno, como ofrenda y esas cosas, pues así lo hacen. Aquí se supone que está enterrado, el rey Pelayo. Una vez estamos en la cueva, y ya veis la cantidad de gente que hay y las vistas tan maravillosas que tenemos. Y ahí tenemos a la patrona de Asturias. Puede ser o no ser creyente, pero los asturianos esto lo llevamos como muy arraigado. La Virgen de Covadonga, que es pequeñina y galana. Y las maravillosas vistas que hay desde aquí. Mirad, qué bonito. Una vez dentro nos encontramos con las 3 cruces y desde aquí se ve la basílica. Y las 3 cruces, el significado que tienen es un sentido penitencial. Es lo que queda de un antiguo Vía Crucis y sirve para dar luz a los peregrinos en el salto pasadizo. Cuando venían de peregrinación, esto era lo que les daba luz. Aquí tenemos la basílica, mirad, tocan las campanas. ¿Veis? ¿Oís el himno? Bendita la reina de nuestras montañas. Mirad, Miguel se lo sabe y todo. Bendita la reina de nuestras montañas. Pues eso, el himno de aquí, de Covadonga, ¿no? Y son
las 2 de la tarde. Esto es como cuando las campanadas de Navidad que dan con los cuartos que uno sería. Pues eso fue lo que me pasó a mí. Son la 1:15. Que además lo pone el reloj de la basílica. Mirad, chicos, este es el himno que toca las campanas de la basílica. ¿Veis? No sé si se verá bien. Pues este es. Y aquí está el señor Pelayo, una estatua de 3 metros de altura, aparte del pedestal. ¿Visteis? El escultor es un tal Gerardo Zaragoza. Y por si no lo sabíais, aquí en Covadonga pues empezó la Reconquista, con ese señor al frente. Y la visita a Covadonga Por hoy la damos terminada. Ahora vamos a ver si buscamos un sitio para comer. porque viendo el barullo que hay aquí, no sé si habrá algo. Comeremos un bocadillo, una bolsa de pipas. Bueno, seguimos recorrido y os vamos a enseñar a dónde vamos. Hasta ahora, chicos, ya tenemos nueva parada. Primera capital de España, Cangas de Onís. Bueno, aquí no se ve mucho. Mirad qué chulo. Aquí en Cangas de Onís si os animáis a venir por esta zona, hay muchos sitios para alojarse, bastante baratos de precio, y muchos sitios para ir a comer, tomar algo. Así que ahora vamos a ver si encontramos alguno de ellos y os enseñamos. Al final encontramos donde comer, un sitio guay guay. Os voy a enseñar la carta y ya veréis. Mirad, chicos, la verdad que aquí tiene unas... ¿Qué os parece? Bien, ¿no? Y aquí pues más cositas. Mirad qué precios, qué barato todo. Mirad, mirad qué precios, es que es súper barato y se come genial, porque comimos alguna vez aquí. Chicos, pues aquí estamos al final, ya nos hemos decidido. El señor... Hola, vamos a ver qué nos dan de comer. Vamos a ver. Aquí este sitio tiene muy buena pinta. Ya habíamos comido alguna vez aquí y la verdad que muy bien. Ya veremos a ver lo que nos ponen hoy, si cambió o no cambió. A ver, de momento tuvimos que esperar un cacho porque estaba todo ocupado. Él no habla, pero cuando habla, pues habla muy bien. Y yo con el teléfono aquí para atrás y para adelante. Pues lo que dice, ya estuvimos más veces y siempre comimos muy bien. Además tiene unos precios muy buenos. Hoy había cola, tuvimos que esperar cola para sentarnos porque nos reservan. Pero bueno, yo creo que va a merecer la pena. Pedimos un plan de medias raciones para que aburte un poco más, porque así podemos comer más cosas. Porque si pides una ración, al final comes menos. Y el hecho de que te den medias raciones pues está genial. Es que en Asturias no se estila mucho lo de las medias raciones, y cuando nosotros salimos al final pues pides de ración y no te da para pedir mucho, entonces así está genial. Bueno, ya os iré poniendo lo que vamos a comer, por si os animáis a venir a Cangas de Onís, pues que tengáis una referencia. De momento, mirad el pan, qué buena pinta que tiene. Y el vino, pues aquí te lo ponen, mirad, el vino de la casa en una frasca, ¿veis? Mirad, esto es media tabla de queso. Me parece que estos son 6 euros. ¿Qué os parece? Mirad, chicos, aquí tenemos los polesinos, que son tortos de maíz con queso cabrales, cebolla caramelizada y morcilla. Esto es media ración, que trae 4, la ración entera no sé, me imagino que serán 8, pero bueno, vamos a probar a ver qué tal está. Y aquí tenemos la media ración de patatas de brava y cabrales. La verdad que se come genial, aunque sean medias raciones, son muy grandes y muy buenas. Y lo último, pero no menos importante, una ración de calamares. ¿Qué pinta tienen? Mirad, esto es un antiguo yagar, no grabo más porque hay gente comiendo. Tú avisa, ¿eh? Maravilloso lugar. Chicos, pues ya salimos de comer
y os puedo decir que es un sitio totalmente recomendado. La verdad que muy bueno, comimos muy bien. Muy bien, la verdad. Se come muy bien. Muy bien. El lugar es muy bonito, muy típico. Y la gente muy agradable, que eso es importante también, ¿eh? Muy agradable y barato. Os voy a poner la nota. Mirad, os la voy a enseñar para que veáis que está muy bien de precio. Un sitio, eso, típico de Cangas de Onís. Y si os acercáis por aquí, os lo recomendamos. Mirad, Mirad, en medio de la calle me paro para enseñaros la nota, para que veáis el precio. Yo creo que está muy bien. Lo dicho, totalmente recomendado. Y no se puede uno marchar de Cangas de Onís sin ver el puente romano. Mirad qué chulo, qué de agua lleva el río y con su cruz de Asturias. La Cruz de la Victoria. La Cruz de la Victoria. Chicas, chicos. Bueno, por hoy vamos a dar por finalizado el viaje. Ya vamos a coger y vamos a retirar. Y volveremos a hacer algún viajecito más así para que poco a poco vayáis conociendo nuestra fabulosa Asturias. Exacto. Y si está el día como hoy, espectacular, mucho mejor todavía. Así que ya sabéis, si os gusta lo que contamos, suscribiros. Y a la campanita, clink, 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 clink. Y darle un like. Venga, un saludo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.